Hola, ¿qué tal amigos de Triple N? Nuevamente nos estamos viendo aquí. Esperamos que estén muy bien, nos da mucho gusto que nos acompañen. Y el día de hoy vamos a hablar de... leyendas populares mexicanas. Quédense a lo largo del video y espero que disfruten estas cortas leyendas. Todos hemos escuchado leyendas. Y bueno, las leyendas ¿qué son? Son relatos que tienen que ver con hechos fantásticos o reales o una mezcla de ambos en donde se explican ciertos fenómenos. Y este tipo de relatos pues son de forma oral o escrita que son transmitidos de generación en generación. Y existen muchísimas leyendas en muchísimos lugares y particularmente México está plagado de muchas leyendas. Una de las leyendas más populares y que probablemente todo México conozca, que es la leyenda de La Llorona. ¿Cuántas personas no hemos escuchado hablar de La Llorona? Y bueno, les voy a platicar un poquito la historia de esta leyenda. Esta leyenda data de la conquista de los españoles, en donde según una indígena llamada Luisa, se enamoró de un español llamado Don Nuño. Y ellos mantuvieron un romance y una relación durante muchos años, que incluso dicen que tuvieron 2 hijos, y en otras ocasiones se dice que se tuvo 3 hijos. Bueno, el caso es que Don Nuño se fue con otra mujer. Se fue a casar con una mujer de la alta sociedad. Y entonces Luisa, al sentirse afectada y con el corazón roto, tomó a sus hijos y los llevó a un río. Esta parte de la historia probablemente ya la conocen. Y desgraciadamente, Luisa terminó con la vida de sus hijos. Y al darse cuenta de esta situación, ella también hizo lo mismo. Y bueno, de ahí parte esta historia de la leyenda, donde vaga precisamente con esta culpa su alma cerca de los ríos gritando la frase ¡ay, mis hijos! Y aquí hay algunos aspectos que se cree respecto a esta leyenda. En algunos pueblos se cree que si se escucha el grito de la Llorona, quiere decir que es una premonición de una muerte cercana. Y en otros lugares también se cree que de acuerdo a la distancia que se escucha este grito, es como se encuentra. Si lo escuchas cerquita, quiere decir que ella se encuentra lejos. Y si escuchas ese grito lejos, quiere decir que ella se encuentra cerca. E incluso hay algunas personas que tienen la teoría de que la Llorona es realmente la Malinche y que ella se enamoró precisamente de Hernán Cortés y que todos sabemos la historia de este amor donde ella se vio traicionada por él. Interesante, ¿no? ¿Y alguna vez has escuchado la leyenda de El Callejón del Beso? Bueno, esta historia se desarrolla en la ciudad de Guanajuato y trata de una chica que se llamaba Carmen y Carlos. En esta historia empieza en donde Carmen tiene un padre que es algo violento y él es minero. Ella decide, pues en una ida a la iglesia, pues conoce a un chico llamado Carlos. Este chico, pues ambos se enamoran y empiezan un romance. Posteriormente, pues el padre de Carmen termina enterándose de que Carlos y Carmen estaban saliendo. Pero como el padre pues tenía una idea de pues casar a su hija con un español rico, pues como se estilaba normalmente en aquellos años, entonces la tenía prometida pues para que su hija escalara socialmente. Al no parecerle la idea pues de este romance, decide encerrar a su hija en su propia recámara y Carlos, al enterarse de esto, pues decide comprar la casa contigua para que poder ver a su amada y él paga casi un precio de oro por esa casa. Los balcones pues eran muy cercanos, en donde solo pues la distancia es de 78 centímetros y el callejón tiene 75 centímetros de distancia. Cuando el padre de Carmen empieza a escuchar murmullos en la habitación de Carmen, pues toma la decisión de ir a observar qué era lo que estaba pasando. Y
cacha en la movida a Carmen con Carlos, pues hablando y dándose amor y besos de un balcón hacia el otro. Y el padre, pues enfurecido por esta situación, decide con una daga terminar con la vida de Carmen. Y el padre, pues posteriormente, muy triste por esta situación de haber matado a su hija y haberla extrañado tanto, decide tirarse dentro de las minas para fallecer y morir, suicidarse prácticamente. Y bueno, una de las partes de la leyenda es que en la escalinata que está en el Callejón del Beso, si te besas en el tercer escalón, vas a tener 7 años de muy buena suerte en el amor. Nosotros también tenemos una leyenda muy parecida a la historia de Romeo y Julieta. Sí, de dos amores imposibles, que es de Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Probablemente ya has escuchado esta historia, pero bueno, te la cuento. Resulta que existía una princesa tlaxcalteca llamada Iztaccíhuatl y ella estaba enamorada de Popocatépetl. Y Popocatépetl se tenía que ir a la guerra. Y antes de irse a la guerra, le pidió a su padre la mano de esta princesa. Y él se la concedió, diciéndole que a su regreso, cuando regresara victorioso de la guerra, se podía casar con su hija. Popocatépetl se fue para la guerra y resulta que él tenía enemigos. Y uno de sus enemigos le dijo una mentira a esta princesa. Le dijo que Popocatépetl había muerto en la guerra. Y entonces Iztaccíhuatl, al amarlo demasiado, se quedó tan triste que murió de tristeza. Cuando Popocatépetl regresa de la guerra victorioso, le dan la noticia y le dicen que Iztaccíhuatl había muerto. Él, hundido en la tristeza, buscó una forma de hacer ver ese gran amor que sentía por ella. Y resulta que él, para honrar ese gran amor, mandó a hacer un cerro, en donde hizo una montaña juntando la tierra de 10 cerros para que el cuerpo de Iztaccíhuatl pudiera tocar el sol. Y entonces él la abrazó, se arrodilló con ella, guardando eternamente su cuerpo. Y ahí es donde la nieve con el tiempo los fue cubriendo e hizo lo que son estas dos montañas. Y se dice que cuando Popocatépetl se acuerda del gran amor de Iztaccíhuatl y de ella, empieza a temblar y empieza a humear. Y es así donde surge esta historia de estas dos grandes montañas emblemáticas en nuestro país. Bonito, ¿no? Y la siguiente leyenda tiene que ver pues con lo que es el sol y la luna, la creación de estos astros, y también con el conejo de la luna. Resulta que todo inicia porque la tierra estaba en una total oscuridad y los dioses en el cielo deciden pues tener una convocatoria para crear al sol, al astro sol. En esta convocatoria pues deciden que el proceso es que al hacer una gran hoguera, uno de los dioses, por medio de su valentía, tenía que saltar dentro de la hoguera para transicionar a ser el sol. Entonces Tecusiteca, que era uno de los guerreros, joven, fuerte, rico y guapo, tenía todo, decide decir: yo voy a saltar hacia la hoguera. A la hora de hacer este salto, pues termina diciendo: no lo hago, le da miedo y pues no lo hace. Entonces viene otro guerrero que era un guerrero muy humilde que se llamaba Nanahuatzin. Este guerrero pues termina saltando hacia la hoguera y sale transicionado y convirtiéndose en un sol. Pero pues Tecusiteca decide también saltar porque pues se ve opacado por Nanahuatzin y entonces dice: pues yo también voy a saltar, y también salta a la hoguera y termina también convirtiéndose en un sol. Pero los dioses dicen: no es posible que exista dos soles, y lo que hacen es, para apagar su brillo, terminan arrojándole un conejo, el cual pues se incrusta sobre él y pues apaga parte de su brillo, pero no en su totalidad. Y es de ahí de donde sale el sol y la luna.
Otra historia que tenemos es la del conejo de la luna. No sé en otros países, pero en México se habla muy popularmente de una figura, una forma de un conejito que se encuentra en la luna. Y bueno, esta historia viene de una leyenda. Esta leyenda data de hace varios siglos, en donde Quetzalcóatl decidió empezar a caminar por el mundo, y él, para hacerlo, adoptó una figura humana o una forma humana y empezó a caminar por cerros, por montañas, pero él poco a poco se empezó a cansar, y al sentirse cansado se sentó en una pequeña roca donde sentía muchísima hambre. Al voltear a un lado se encontraba un pequeño conejito comiendo en la pradera. Él le preguntó qué estaba comiendo y él le dijo que estaba comiendo zacate. Quetzalcóatl le comentó que él se estaba muriendo de hambre y que probablemente iba a morir de hambre porque no había nada de comer. El conejito, al verlo hambriento, le dijo: ¿por qué no comes un poquito de este zacate que estoy comiendo? Y Quetzalcóatl sonrió y le dijo: yo no como zacate, conejo. Probablemente después de esto muera de hambre. El conejo, al verlo así, se sintió mal y él mismo se ofreció a Quetzalcóatl para ser comido por él y le dijo: me ofrezco hacia ti para que me comas y no mueras. Quetzalcóatl, al ver este acto de bondad, se sintió sumamente conmovido y tomó al conejito y lo extendió tanto que su figura quedó plasmada en la luna, y lo bajó con tranquilidad y con cuidado hacia el suelo y le dijo: mira, ¿ves ahí en la luna? Ahí se encuentra plasmada tu imagen, y pasarán nombres y pasarán siglos y pasará tiempo, y tu imagen quedará ahí plasmada como este acto de bondad para que la humanidad te siga recordando. Y es ahí donde surge esta imagen de un conejo en la luna. ¿Y también alguna vez has escuchado la historia de los nahuales? Bueno, estas historias de nahuales son sumamente populares en México y se originan en Chiautepan, Tlaxcala. Esta historia trata pues de unos cazadores que iban en el medio del bosque pues cazando tradicionalmente pues animales como conejos. Entonces, cuando estaban en el medio de la noche cazando, se les aparece un perro enorme frente a ellos, y conforme se van acercando a este perro, el perro empieza a mostrarle los dientes en señal de defensa. Y ellos, pues al verse amenazados, a la distancia de 2 metros, deciden dispararle a este perro, disparándole en una de sus patas. Y el perro se da a la huida, pero ellos piensan que este perro representaba una amenaza a los pobladores de ese lugar y deciden cazarlo. Entonces, a la hora de la búsqueda, terminan dando con una cabaña, y entonces deciden tocarla en la cabaña. La persona que vivía en la cabaña pues era un campesino. Cuando les abre, los invita a pasar muy amablemente, y ellos, al entrar, pues le empiezan a hacer la pregunta de que si conocían o sabía de que había un perro muy grande que podía representar una amenaza al pueblo en ese bosque, y él pues no les da realmente una respuesta, pero ellos se percatan que esta persona tenía una herida en una de sus piernas. No lo tomaron mucho en cuenta y él se estaba limpiando esta herida. Entonces, pues estos cazadores deciden salir de la cabaña y seguir su camino. En ese camino, pues encuentran un bar. A la hora de entrar en este bar, pues también deciden al barman, deciden preguntarle acerca de si conocían de la historia de este perro o tenían conocimiento. Y este barman les cuenta que ese campesino el cual habían conocido, pues era una persona que se convertía en animal, ya que él era una maldición que había adquirido al venderle su alma al diablo. Y eso es de lo que tratan los nahuales, personas que vendieron su alma al diablo y que finalmente se convierten en animales. Y bueno, esperamos que estas leyendas les hayan agradado, que si no las conocían hayan conocido un poquito más respecto a las leyendas y nuestra cultura. Y bueno, esperamos verlos en otro video más de
Triple N. Cuídense. Hasta luego. No olviden dar like, compartir y suscribirse. Bye. Bye.